Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos una maquinista. Ella misma nos va a contar hoy su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Puedes presentarte un poco? ¿Decirnos quién eres? Bien, mi nombre es Esther. Estoy casada y soy madre de dos hijos ya adolescentes. Uno va a hacer 18 años y el otro 16. ¿Cómo era tu ambiente familiar, Esther? ¿En qué tipo de familia creciste? Nací en el seno de una familia católica practicante y mis padres fueron los que me enseñaron a rezar desde pequeña y yo recuerdo que íbamos a misa todos juntos de toda la vida, lo recuerdo toda la vida, ¿no? Y además que el domingo era como un día de fiesta en el que además se comía diferente y mejor, y el día que me compraban chuches y el día que era un día bastante especial. Íbamos todos juntos a misa hasta que en mi adolescencia mi hermano mayor con 15 años de repente dijo que dejaba de creer, que no creía y ya no iba con nosotros. ¿Y tú qué hiciste? ¿Seguiste a tu hermano? ¿Cómo era tu relación con el Señor? ¿Qué pasó? Yo pertenecía a la Legión de María desde los 6 años, más o menos, ¿no? Y bueno, pues siempre estuve vinculada a la iglesia. Incluso con 14 años empecé a ser catequista de niños en una parroquia en la que estaba la Legión de María, y pues iba a retiros y con 18 años hice cursillos de cristiandad y siempre iba a misa los domingos. Luego tenía pues eso, los días de esta época un poco más de subidón, de que parece que crees más, y entonces también iba a alguna misa de diario, o cuando tenía exámenes más complejos pues también iba y así, ¿no? Una católica, yo la llamo ahora convencional, un poco todo más bien heredado que sentido. Fuiste a la universidad, ¿seguías entonces yendo a misa? ¿Y qué estudiaste? Que todavía no nos lo has dicho. Yo soy farmacéutica y mientras estuve en la carrera también seguía yendo a misa los domingos y seguía en la Legión de María. Quizá ahí, al ser un poquito más mayor, parece que era un poco más seria mi vivencia, ¿no? de la fe, pero a pesar de que yo me movía en un mundo, porque después estuve haciendo un poco de investigación en el laboratorio de la facultad, porque saqué la tesina en cáncer, pues todos mis compañeros no solamente no eran creyentes, sino que iban a saco, ¿no? a por mi creencia, ¿no? Y yo sí siempre seguí creyendo. A veces un poco pienso que sentía miedo el dejar de ir a misa, miedo de que estaba haciendo algo malísimo, y otras veces un poco el propio orgullo personal de decir, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer ni en lo que tengo que creer, y entonces sigo yendo a misa, ¿no? Y además me siento muy orgullosa de ir a misa y que tú veas que voy a comulgar en ese plan, ¿no? Un poco más bien orgullo personal. Después te casas, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Sí, después de la universidad tardé en encontrar trabajo, mi esposo también, porque fue una época en la que hubo crisis económica, no como la de ahora, ni mucho menos, pero también. Entonces, yo acabé la carrera en el 95 y hasta el 97 no encontré mi primer trabajo. Mi esposo igual. Entonces, pues estuvimos unos años ahorrando y en el 99 nos casamos. Y bueno, pues yo seguía yendo a la Legión de María, él ya con el trabajo no era tan compatible, y bueno, pues íbamos a misa, pero también pues eso, quizá la rutina lo hemos hecho toda la vida, y sí, creemos que Dios existe, pero tampoco sentimos la necesidad esa imperiosa de ir, como el domingo hay que ir, ¿no? Llegan los hijos y entonces, ¿cómo sigue? Llegan los hijos y fenomenal. Yo siempre digo que lo único que estoy segura que he hecho bien en mi vida ha sido casarme con mi esposo y tener mis hijos.
porque son la expresión máxima del amor que tenemos mi esposo y yo. O sea, la mejor expresión de lo que nos queremos se refleja en nuestros hijos. Y ellos pues nos han acompañado a misa siempre también, siendo bebés también, ¿no? Nos poníamos ahí en un lateral y calculando pues eso, pues una hora que ellos estuviesen dormidos y, ¿no?, para que también asistieran con nosotros. No queríamos que se quedaran con los abuelos, queríamos que desde pequeños se acostumbraran a que hay que ir a misa y que es algo que está bien. Además se portaban bien, son buenos hijos, se portan muy bien. ¿Cuándo crees que dejas de ser una católica convencional? Uno de los días que iba a trabajar a Madrid, había una bomba en el vagón donde iba yo, en los atentados del 11 de marzo. Y además yo estaba en el mismo vagón, medio de lleno. En ese vagón, que era de 2 pisos, solamente sobrevivimos otra chica y yo, los demás murieron todos. Es el tren en el que más fallecidos hubo. Y yo llegué a Gregorio Marañón muy mal. O sea, a mi esposo le dijeron que como mucho 24 horas de vida. Después me tuvieron que hacer una cirugía, un coágulo epidural a las 48 horas brutal, que le dijeron que sí o sí, yo ya no salía. Y luego cuando empecé a salir, le dijeron a mi esposo que me iba a quedar tetrapléjica y dependiente de tercera persona para toda la vida. Y mientras mi esposo estaba escuchando estas cosas y mis padres, que se les caía el mundo encima porque ya teníamos los 2 niños, uno tenía 3 años y el otro tenía 1 año y medio, yo experimenté una conversión brutal con nuestro Señor en la unidad de críticos, cuando peor estaba, cuando veía gris, cuando estaba convencida que me moría, o sea, que ya, porque es que ni siquiera sentía mi cuerpo, ya tienes una sensación muy extraña de que parece que te abandona tu cuerpo, es una sensación muy difícil de explicar. Ahí sentí que Cristo llenaba todos mis espacios, que estaba dándome sentido a mi posible muerte, que era como: qué lástima, Esther, que has tenido que pasar una cosa así para que te des cuenta de quién soy yo. Fue brutal, fue impresionante, impresionante. Nunca he sentido nada parecido a lo largo después de los años que han ido pasando. Aquello fue brutal, fue brutal. Es como: Esther, es que te has tenido que despejar de un montonazo de cosas que te estabas poniendo entre medias entre tú y yo. A pesar de que yo pensé que era muy creyente y muy estupendamente creyente, ¿no? Me di cuenta de que era una católica convencional, una católica de una fe heredada, gracias a Dios y a mis padres, que ellos fueron los que realmente pusieron en la semilla de la fe con mucho cariño y con mucho trabajo y con mucho ahínco, ¿no?, en mi corazón, siempre con su ejemplo. Tengo unos padres maravillosos, gracias a Dios. Pero que no me había molestado en ahondar un poco más. O sea, mi fe se basaba en: voy a misa porque si no, ¿qué pecado más gordo voy a hacer si no voy?
Sí, a veces sentía cosas especiales en alguna comunión, pero no me estaba dando cuenta de que eran toques del Señor. No, yo pensaba que es que mi disposición de mi alma era estupenda porque sí, pues porque, no sé, porque esa época pues estaba como más unida a Dios. Y resulta que es al revés, ¿no? Que es que era el Señor que ya estaba llamando muchísimo, muchísimo ahí, ¿no? A mi alma. ¿Cómo es tu relación con el Señor después del hecho del atentado? Bueno, después del atentado me han hecho 13 cirugías, sobre todo los 3 primeros años, era cuando más. Y yo lo afrontaba como que formaba parte de esa conversión. Era como que sentía que tenía que hacer algo por Él, ya que Él había hecho tanto por mí, el Señor, pues tenía que colaborar con Él, ¿no? Y entonces, pues, esas cirugías están todas ofrecidas. Me acuerdo que entraba mi esposo conmigo justo a la antesala, ¿no? Nos despedíamos, siempre nos dábamos las manos, rezábamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, nos decíamos que nos queríamos mucho y luego le decía hasta luego, ¿no? A mi esposo. Pero cuando ya estaba sentada, o sea, metida en la cama del quirófano, yo siempre decía, bueno, Señor, va a ser lo que tú quieras, me ponga como me ponga, entonces que siempre sea para un bien mayor. Y a veces lo ofrecía por conversiones concretas o por situaciones concretas de gente que sabía que lo estaba pasando mal o que directamente me habían dicho, por favor reza por mí, pues yo no les decía nunca, pues he ofrecido esto no, porque es más. Y otras veces pues era a fondo perdido, era decir, bueno Señor, por lo que tú necesites en cada momento. Yo creo muchísimo en la comunión de los santos y entonces creo que una oración, un Ave María bien rezado aquí puede hacer un bien enorme, no sé, en Asia. Es que no, lo siento así, ¿no? Creo que todos estamos muy conectados. Y con cada cirugía ha sido así, siempre ha sido así. Ha habido cirugías más duras, otras menos duras, y las muy duras, pues la más dura, que recuerdo que fue unos expansores que me pusieron en la cabeza para cerrar la cicatriz de mi cabeza, porque la explosión me dio por detrás, entonces me abrazó la cabeza por detrás. Entonces, pues eso, intentaron cerrarlo un poco. Y bueno, pues en una de esos procesos hubo un expansor que hubo que quitarlo antes de tiempo y mi tensión estaba muy mal, así que me lo quitaron sin anestesia, tirando de él. Recuerdo además que es que la enfermera se subió de rodillas encima de mí para que yo no me moviera, porque si no el desgarro era más grande. Y me dijo, cuando me lo iban a hacer, me dijo, grita, sí, si quieres. Y cuando te dicen eso, dices, esto va a ser tremendo, ¿no? No grité, no. Pero sí le decía al Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor. Y cuando subí a la habitación, le dije a la enfermera que sí, por favor, me podía abrir el cajón y sacarme un rosario con el que duermo siempre, que es de Juan Pablo II, de los que dio Rouco a todos los que estábamos en la unidad de críticos. Y solo quería eso, quería abrazar el dolor con él, con el Señor, y ya está. Es como en tus llagas escóndeme, ¿no? Pues ha sido así mis cirugías, ha sido déjame que me esconda en tus llagas para lavar ahí mi espíritu un poco, que lo necesito. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de todo lo que te ha pasado?
Mi vida después de todo lo que ha pasado ha cambiado muchísimo, muchísimo, radical, radical. Estoy jubilada, yo desde el atentado no he vuelto a trabajar porque tengo incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Y muchas secuelas y todo eso, ¿no? Unas secuelas que la gente a veces me dice, yo es que estaría todo el día enfadado porque esto que te ha pasado a ti no es que... Y no, simplemente vivo una vida muy feliz, yo me siento súper feliz, porque cada cosa pequeña de mi día tiene un sentido a los ojos del Señor. O sea, es si llueve porque llueve, si hay sol porque hay sol, si hoy me duele más, pues es porque el Señor necesita más oración, si me pasan cosas malas, pues el Señor sabe lo que hará con ellas. Y bueno, pues cuando ya me recuperé bien y ya parecía que no me iban a operar más, aunque ahora me van a tener que operar otra vez, pues empecé a dar catequesis de iniciación cristiana, retomando aquello que hacía antes de casarme. Estoy llevando también un grupo de adolescentes en la parroquia. Los quiero un montón, me encanta, porque aunque parezca que los adolescentes son tan convulsos y que es horrible con ellos, que no sé cuántos, a mí me parece que son corazones con patas, que lo único que les pasa es que ese corazón está sin domar, ¿no? Pero que bien guiado son el futuro de nuestra Iglesia. Entonces me encanta trabajar con ellos. Y bueno, pues si alguien me necesita de forma especial que haga una cosa concreta, vivo un poco, tengo cosas hechas de rutina, pero vivo un poco más también en lo que el Señor va poniendo en mi camino y además a su ritmo, ¿no? Entonces, yo cuando tuve la experiencia de la unidad de críticos y salí adelante, ¿no? Le digo muchas veces al Señor, dime qué quieres que haga, porque si me has dejado aquí, contra todo pronóstico, tiene que ser por algo en concreto. Entonces, dímelo, muéstramelo, porque me daría muchísima rabia que Él estuviera esperando algo concreto de mí y yo estuviera ciega, sorda y no hiciera lo que Él está esperando que yo haga, ¿no? Eso sí a veces me inquieta. ¿Tu relación con la Virgen se mantuvo de la misma manera? ¿Siguió igual? No, se ha hecho más profunda. A ver, para mí la Virgen siempre ha sido muy especial. Yo estaba en la Legión de María y entonces ahí aprendimos a fuego, ¿no? Quién era la Virgen María y lo que nos cuida y lo que nos quiere y lo que nos excusa delante del Señor. Pero sí que se ha hecho mucho más profundo. Hubo algo, me acuerdo que nada más pasar el atentado, yo no la sentía. No sentía a la Virgen, nada, no sentía nada. Al Señor muchísimo, pero a la Virgen nada. Y me da una tristeza tremenda porque era como, pero es que eres mi madre. ¿Y ahora dónde estás? Era como, estuve un año, por lo menos así, un año y pico, hasta el 15 de agosto de 2005, que en misa, en la comunión, o sea, en la consagración, la sentí. Y cuando fui a comulgar lloré como una niña y me di cuenta lo que me habían explicado siempre de ella, que la Virgen va en zapatillas. Es tan especial que no quería que yo me despistara del encuentro con Cristo. O sea, ella me estaba presentando a Cristo, ¿no? Ella me estaba presentando.
y me estaba abrazando y me estaba llevando, pero ella en el anonimato, o sea, brutal, brutal. Y ahí es cuando entendí en serio todo lo que nos había estado explicando don Manuel y el sacerdote y todo lo que yo había ido viendo en la Legión de María, el caminar de puntillas, ella camina de puntillas en nuestra vida, pero la va enmendando, pobrecilla. Coge todas nuestras miserias y las transforma para que sean agradables al Señor. ¿Qué mensaje te gustaría dar a otro católico convencional para que salga de esa convencionalidad? Me gustaría dar el mensaje de que no podemos perder el tiempo y que el Señor espera algo muy concreto de nosotros. Nos ha capacitado para amar en situaciones muy concretas. No podemos ser niños en la fe constantemente, esperando a recibir, sino entregarte sin paracaídas al Señor. No esperar a que estés siempre recibiendo del Señor, que siempre recibes. Hay que dar, y que al final cuando uno da, recibe más. Y un mensaje de perdón. Perdonar siempre, bajo cualquier circunstancia. Perdonar siempre, siempre, porque el Señor nos perdona y le ofendemos mucho cada día y no nos pregunta por qué me ofendes. Él dice, ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres? Pues perdonar siempre, siempre. Rezar con mucha intensidad el Padre Nuestro, siempre. Y reconocerse uno pecador antes de reconocer los pecados del que tenemos enfrente. Esther, muchísimas gracias por tu testimonio. De nada, a vosotros. Bueno, pues aquí tenemos a Esther. Qué pedazo de testimonio, qué pedazo de conversión. El Señor nos lleva a cosas extraordinarias, a límites a veces extremos, pero se nos da. Y como Él se nos da, deberíamos darnos nosotros. Qué importante lo que ha dicho Esther del perdón. Qué importante lo de no esperar a recibir, sino también darse. Amigos, os dejo. Gracias por estar ahí.